Ok, pues buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Pues vamos a empezar nuestra 5 número 4. Ay, sí, puede ser, Karen. Qué mal rollo. Fue un error de mi parte, la verdad. Pero como ya habíamos dicho que se había cambiado la clase a las 9, pues entonces yo quedé en que así iba a estar, ¿verdad? Porque todas mis aulas dicen a las 8. Entonces, bueno, ahorita recuerden, eh, la próxima clase es a las 9, ¿verdad? Entonces ya quedó así grabado. Ok, bueno, jóvenes, miren, nos queda esta clase y otra eh, para el examen. Como quiera, vemos la manera de hacer un huequito de como no tenemos una semana de colchón para el examen, porque el examen empieza creo que el 19 de junio. Entonces, pues vamos a ver de qué manera acoplamos entre semana una hora y media de repaso, como ven, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hacer mi presentación. Cualquier cosa, por favor, perfecto, y entró Vanessa, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, no voy a unirme. Bueno, jóvenes, entonces vamos a comenzar. Me están marcando mi jefe. A esta hora tenemos también Meet nosotros. Una disculpa. Déjenme ver cómo puedo subir esto acá. Es que no sé por qué no me deja. Ah, ahora sí ya. Ok. Sí pueden ustedes ver la presentación, ¿verdad? Sí, maestra, sí la podemos ver. Perfecto. Ok. Bueno, miren. Perfecto. Vamos ahora sí a empezar nosotros con la sesión número 4. Y pues bueno, si han tenido problemas con el Scrum o con las actividades, no se preocupen. Ya ahorita yo ya mandé un mensaje a mi coordinador para ver de qué manera nos puede ayudar acerca de eso. También les quiero comentar que no se sientan preocupados, o bueno, si tienen esa inquietud en cuanto a sus actividades, no se preocupen, si no las logran ustedes completar en el tiempo, se les habilita. ¿Por qué razón les digo esto? Porque a mí me agregaron, me di cuenta que me agregaron más alumnos, ¿ok? Esa es una. Otra, me están preguntando obviamente dónde está el link del libro base, cosas muy esenciales que obviamente me dan a mí entender que obviamente los acaban de ingresar, porque a mí tenía cierta cantidad de alumnos y de repente me aumentaron, ¿me entienden? O a lo mejor les dieron la contraseña apenas, etcétera, etcétera. Ok, vamos ahora sí a entrar de lleno a la clase. Cualquier cosa o duda, alguna cosa que yo tenga que ya me den a mí, el coordinador algún mensaje, se los hago llegar y les mando un mensaje así a todos masivo, ¿ok? Bueno, ok, vamos ahora a ver este temario que viene siendo concepto y naturaleza jurídica de la jurisprudencia como institución jurídica. 2. Evolución histórica de la noción de la jurisprudencia. Y 3. Conceptos doctrinarios contemporáneos. Ok, entonces vamos a ver la número 1. Ok, vamos a admitir a Samantha y a todos los demás. Muy bien. Ok. Bueno, ahora sí, fíjese bien. Vamos ahora aquí a ver lo que es el concepto de jurisprudencia.
La jurisprudencia es una palabra culta que proviene del latín, compuesta de las raíces ius, iuris y prudentiae, ¿verdad? Dice, las voces ius, iuris fueron definidas por los romanos como arte de lo bueno y de lo equitativo. No lo leo en italiano o en latín porque realmente no lo sé. Perfecto. Una disculpa, jóvenes. Ok, y dice, arte de lo bueno y de lo equitativo. Dice, sin embargo, bueno, aquí está mal escrito, las encontramos traducidas en algunos diccionarios simplemente como derecho. Vamos a admitir a todos. Muy bien. Dice, la raíz latina, prudentia, IAE, dice, significa sabiduría, conocimiento, y derivó de prudentis, que significa sabio, conocedor, que a su vez constituye una deformación de la palabra providentis, participo presente del verbo provideo, dice prever, de ahí que para los romanos prudente era aquel que estaba al tanto de el que estaba al tanto, el sabio, el que era competente por su sabiduría. Bueno, ahora sí nos vamos a lo que viene siendo los conceptos judiciales normales. Ok, miren. En la educación de los antiguos de la antigua Roma, desde los últimos siglos se puede decir que de los últimos siglos de la República Romana, de lo que fue el Imperio Romano, pues era un mecanismo vinculado obviamente a los patricios, ¿verdad? Y que obviamente estos patricios proporcionaban a sus hijos una educación muy, muy, muy del modo griego, ¿verdad? Obviamente aquí, bueno, el, el pedagogus o palabra griega de la que obviamente se deriva la palabra, lo que ahora se llama, lo que se llama actualmente pedagogo, pues ahora en aquel entonces era el esclavo que educaba al niño en la escuela, que viene siendo la escuela, ¿verdad? Los patricios, ¿quiénes eran? Bueno, los patricios pues obviamente eran poderosos, vamos a admitir, okay, eran poderosos terratenientes, ¿verdad? Eran grandes propietarios de extensas propiedades, obviamente eran los únicos ciudadanos romanos que en aquel entonces podían votar y pues ser votados, bueno, o ser elegidos, ¿verdad? Obviamente para tener ciertos cargos públicos o ciertos cargos religiosos, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos a lo que viene siendo esta parte. Dice, en el año 452, 3 patricios romanos fueron enviados a la Magna Grecia a ilustrarse en las leyes de Solón y Licurgo, por lo que tuvieron contacto con las figuras jurídicas creadas por los griegos, entre ellos la frenosis, definida como el conocimiento y valoración de lo justo y de lo injusto. Dice, con el fin de practicar lo primero y de evitar lo segundo. Y aquellos produjeron como prudenti o IE. Permítame, vamos a admitir a alguien más.
Muy bien. Dice, Jorge Adame Godard explica que la prudencia es una virtud intelectual que permite al hombre conocer lo que debe evitar, referido a lo jurídico. Dice, la prudencia es la virtud que discierne lo justo de lo injusto. Y es por ello que lo caracteriza lo característico de este pensamiento prudente. Dice también llamado pensamiento aporético o pensamiento por problemas. Vamos a admitir a alguien más, permítame. O pensamiento por problema. Dice, es que tiende a encontrar la solución de una cuestión o problema determinado. Tengo como invitado al licenciado Rafael Rodríguez Elizondo, ¿verdad? Bienvenido, Lic, muchas gracias. Buenas noches. Dice, con base a esta explicación, se afirma que la sabiduría prudencial romana se encaminaba a un examen riguroso y pormenorizado de casos concretos, con lo cual aseguraba una respuesta eficaz a cada problema planteado. De acuerdo con lo expuesto, la jurisprudencia en su sentido etimológico, es decir, sabiduría del derecho, puede extenderse como el conocimiento pleno del derecho, dominio de sus conceptos y técnicas, utilizando prudentemente para resolver en forma eficaz una cuestión o problema determinado. Ok, aunque no lo crean, la verdad es de que los romanos, pues obviamente en un imperio sumamente muy estudiado en cuanto a ciertas cuestiones, obviamente en muchos ámbitos, tanto militar, buenas noches, Alba, tanto militar, en muchos aspectos. Y obviamente, pues, recurrieron, como comenté al principio, pues, obviamente recurrieron a los romanos porque, pues, así se dictaba, así era el caminito, ¿verdad? Pero también, obviamente, sabían a quién estaban recurriendo, porque los griegos, recurrieron a los griegos, porque obviamente los griegos, no era se puede decir que no era eh, ahora sí ya, un imperio que fuera, eh, ¿cómo se dice? Que se extendiera y conquistador, más bien era más que nada que se centraba muy en sus estudios, muy culto, ¿verdad? Vamos a seguir ahora con la evolución histórica. Seguimos con la opción 2, evolución histórica de la noción de la jurisprudencia. Y ahora sí nos vamos con Roma. Bueno, pues obviamente Roma es donde se tiene, ¿verdad?, su origen, pues la actual ciencia jurídica, ¿verdad? Y pues como dijimos al principio, pues mandaron a los patricios por algo, ¿verdad? A estudiar de los griegos, y después ellos ¿qué hicieron? Lo perfeccionaron de una manera brillante. Vamos a admitir a Lulú. Muy bien. Ok. Y aquí pues obviamente vemos que la jurisprudencia romana pues se divide en 4 etapas, ¿verdad? Que es la antigua, la preclásica, la clásica y la posclásica, o llamado época del derecho vulgar. Ahora nos vamos a ver un poquito de la época antigua. Vamos a admitir a Willy y a Oscar. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos ahora sí ya con esta época, la época antigua. Bueno, miren, en el Imperio Romano es quizá pues obviamente el más conocido pues de la historia, ¿verdad? Y pues en él pues obviamente Roma alcanzó su máximo esplendor pues obviamente de la mano de grandes
grandes emperadores, ¿verdad? Y obviamente la sociedad romana en esta época, pues sí, pues se puede decir que en esta época, pues era patriarcal. Solo los varones pues tenían poder económico, político, y pues obviamente dentro de esta estructura familiar, ¿verdad? Eh, pues, eh, pues obviamente ellos eran, tenía un nombre, pero pues no me acuerdo cómo se dice, pero es padre de familia. En italiano no sé, en latín no sé cómo es, pero es padre de familia. Y pues obviamente tenían absoluto poder sobre todos los miembros de este grupo en sí. Obviamente, eh, desde que miembros, pues obviamente miembros desde las familias directas, eh, primos, sobrinos, siervos y esclavos, ¿ok? Y ahora sí nos vamos a esta época que dice, durante esta época Roma estuvo influenciada por la cultura griega, cuyo pensamiento filosófico jurídico estaba inspirado en cuestiones de índole divina. Fritz Schur sostiene que los más antiguos juristas de que se tiene noción son los sacerdotes se les podía calificar de juristas, sino no se les podía calificar de juristas, sino solo aquellos que se ocupan profesionalmente del conocimiento de las normas sacras. Ay, no sé si esté bien escrito, pero bueno. Dice, el gremio sacerdotal se encontraba dividido en grupos con distintas funciones, que en principio se referían al derecho sacro. Estos grupos eran llamados colegios de los pontífices, cuyos miembros eran personas de alto rango social. Ojo, toda esta parte, chequenla bien porque pues es cuestión de examen también. De alto rango social, cuya posición económica les permitía asumir dicho cargo público sin remuneración económica antigua. Fíjate bien, ellos están muy basados. Ahí alguien abrió el micrófono. Sí, sí, maestra, una preguntita. Sí, o sea, adelante. Digo, qué amable, muchas gracias, maestra. Oiga, particularmente por lo que acaba de mencionar, que es materia de texto para examen, ¿no? Que puede ser motivo de una pregunta en el Siempre nada más examen. digo ojo con esto, pero si quieren, te lo comento. No, 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 no. Al contrario, muchas gracias por comentarlo para nosotros levantar las antenas. Pero esto lo podemos encontrar en el libro, ¿verdad? Sí, O sea, por aquello de que no está, o sea, la redacción ahí como que estuvo un poquito mal, algo le pasó y la idea no se capta muy bien. Entonces, a lo mejor en el libro, la redacción ya ahí podemos, con más contexto, podemos entenderlo mejor, ¿verdad? sí, claro que sí. Déjame ver qué página es, me está diciendo Willy. Sí, Ay, qué amable, muchas pero gracias. no les dije tampoco al principio, ojo, de concepto etimológico también viene en el examen. Nada más aquí no se los dije, también hay otras 3 más adelante y no se los dije. Ok. Sí, para que... Pero bueno, en el, ¿cómo se llama? Digo, finalmente el examen va a ser sobre lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, No, claro, no no, no, tenemos no, problema. todo está aquí, no se preocupen, aquí está. Ok, Sí, 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 muy todo bien. está plasmado. Y aparte, les comenté también a tus compañeros que obviamente ya nada más nos queda otra clase para examen. Entonces, Qué padre. el 19 creo que de junio empiezan los exámenes, pero no hay una semana de colchón para repaso. Entonces vamos a tener que ahí, yo creo que abrir una hora y media para precisamente a ver cuándo se nos acopla para poder entrar a estudiar, ¿ok? Muchísimas gracias, maestra, porque la verdad es que sí, sé de compañeros que hace un par de días les dieron la clave apenas, entonces hemos estado, hasta ustedes también hemos visto evidencias de que ustedes también han tenido mucho problema, ¿no? Con esta nueva plataforma, entonces, pues va a ser muy apreciado ese tiempo que nos pueda Sí, yo compartir, no ¿verdad? pude entrar Para guiarnos. en 2 días, no, yo no pude entrar. Entonces, pero no Este pasa no nada, parece. le están dando, ¿por qué? Porque como ha habido fallas y muchos precisamente les hemos estado dando retroalimentación, entonces alguien abrió el micrófono, vamos a ver quién fue. Así, Adriana, adelante. ¿Adriana? ¿No? Maestra, ¿me escucha? Sí, Adriana, adelante. Yo nada más quería comentar, maestra, porque ahorita escucho que ya empiezan los exámenes en el 19 de junio.
Y yo sí traigo tareas pendientes porque la verdad he intentado a mandarlas y enviarlas y pues no se puede o se cae el sistema o no puedo. No te preocupes, yo por mi parte sí las voy a abrir y yo las he estado abriendo. Ahorita todas están abiertas hasta el 11 de junio. Tú no te preocupes por mi parte. Bueno, yo, jurisprudencia, con eso no te preocupes, por mí, ¿verdad? Ok, Los muy demás, amable. sí, no te preocupes, sí, sí, sí. A ver, Carlos abrió, pero se me fue Carlitos. Ya no vi el comentario de Carlos, permíteme, deja abrirla. Oigan, sí, está, haz de cuenta que algo le pasó ahí, está mal escrito, no te preocupes, Carlos, pero la idea está. La conclusión de la clase, pues la estamos viendo, Carlitos, estamos viendo la época antigua. ¿Ok? Vamos a seguirle para que ¿sí? O algún comentario que quieras hablar, como a Oscar, abre el micrófono. Es muy fácil, las preguntas son bien sencillas, no te preocupes. Haz de cuenta que te preguntan, una pregunta bien muy fácil es, ¿cuáles son las cuatro etapas en que se dividió Roma? Pues obviamente, ¿cuál mencioné? Obviamente antigua, preclásica, clásica y posclásica o época del derecho vulgar, ¿ok? Esa es otra pregunta. Y no les dije, hey, ojo, como le dije a Oscar, porque ya se me pasaron como 4 o 3 más adelante y no les dije, ¿ok? Pero no se asusten, tranquilo, todo está en el libro. O sea, esa es una pregunta. Es muy fácil. Recuerden, siempre váyanse por la pregunta, la respuesta más lógica. Si una respuesta nada más te dice clásica, pues obviamente no, le van a faltar otras 3 más. ¿Me entienden? Entonces, el examen no está tan complicado, ¿ok? Bueno, eso creo. Ok, vamos a comenzar, ¿ok? Sigo a seguir. Entonces aquí en esta época, acuérdense que incluso para ir a la guerra o cualquier paso que diera el emperador o cualquier cosa, ¿a quién recurrían? Pues obviamente al gremio sacerdotal. Ellos, haz de cuenta que eran como quien dice los que tenían la visión, porque pues estamos hablando que pues sí eran muy cultos, pero también pues eh, eran muy temerosos obviamente de Dios, ¿verdad? Entonces ellos eh, iban obviamente a ese gremio sacerdotal, a los pontífices, para cualquier paso que dieran, ¿verdad? Siempre era eso. A ver, ¿quién lee esta parte? Por favor. Ah, bueno, no, espérenme. No. Bueno, sí les dije de la estructura familiar de los patricios, ¿verdad? Porque, más que nada, ¿por qué lo digo? Porque un alumno me dijo, maestro, ¿pero quiénes son los patricios? Me mandó un mensaje. De los poquitos que pude abrir, por eso es que les di ese contexto. Ok, los miembros del colegio pontifical tenían prácticamente monopolizado el arte de la lectura, la escritura y el dominio de las fórmulas legales, tanto para litigar en el proceso romano arcaico como para concluir negocios jurídicos, pues mantenían en secreto su producción jurídica, de tal suerte que nadie excepto ellos accedía a ella, ¿ok? Entonces era un grupo como súper cerrado, ¿verdad? Y aparte, pues como había mucha gente que a lo mejor no sabía leer o escribir, pues también tenían eso muy monopolizado. Ok, el derecho fue elaborado, acuérdense, estamos en la época antigua, ¿ok? El derecho fue elaborado con base en hipótesis generales y plasmado por escrito en la ley de las 12 tablas. Ok, el pueblo no tendría mayor problema en la solución de conflictos. Ahí 12 tablas, ojo, es punto de examen. El pueblo no tendría mayor problema en la solución de conflictos, pues sería suficiente con solucionar la aplicación de la ley a la persona o autoridad competente. Dice, sin embargo, tal como nos recuerda Kunkel, dicho texto para satisfacer a lo largo
a largo plazo las exigencias de la vida jurídica, necesitaba una interpretación que se concedió al Colegio de Pontífices por su pericia jurídica. Seguimos con la época antigua, ¿ok? Dice, esta época concluye a finales de la República en el año 304 a.C. El monopolio doctrinal de la jurisprudencia por parte de los pontífices fue interrumpida por Zeno Flavio, escriba del sacerdote Apio Claudio, quien publicó las fórmulas jurídicas que los pontífices habían elaborado y logró así que todos tuvieran acceso a ellas. A raíz de lo anterior, la jurisprudencia se volvió laica y pública. Y bueno, obviamente aquí pues ya se termina esa época, ¿verdad? Ahora vamos a la época preclásica. Bueno, miren, en esta época del periodo preclásico coincide con el esplendor, obviamente, de la República Romana y pues obviamente representa, pues se puede decir que la transformación que pues llevó al derecho pues sí, el derecho romano a convertirse en formas, ¿verdad?, de esa regulación social que la marcó de una manera excelente, ¿verdad? Porque ellos fueron realmente, la tomaron, como les dije al principio, de los griegos y la super llevaron a otro nivel, ¿ok? Vamos a la época preclásica. ¿Quién la quiere leer? Yo, maestra. Adelante, compañero, échele duro. Ahí vamos. Época preclásica. Tras la localización de la jurisprudencia y toda vez que no era una facultad del gobierno dar asesoría legal, los prudentes, al ser consultados sobre cuestiones jurídicas, comenzaron a emitir opiniones y preparar esquemas y bocetos de negocios jurídicos, así como a asesorar a los interesados sobre la elección y adaptación. Las opiniones, los esquemas, los bocetos y las asesorías emitidas por los prudentes se conocen como responsa. Los prudentes no solo eran consultados por particular, sino también por miembros de los órganos de la administración, magistrados jurisdiccionales y jueces. Muchas gracias. Ok, dice, sin embargo, a la larga libertad para emitir las responsas provocó que existiera un exceso de estos y que no todos tuvieran la calidad adecuada, lo que trajo consigo desconfianza en la producción jurídica de los prudentes. Este hecho cerró la época preclásica. ¿Qué significa? Que a lo mejor todos querían y todos podían hacer tenían esa libertad porque obviamente ya todos tenían acceso, obviamente, al conocimiento pues obviamente del derecho, ¿verdad? De esta producción de jurisprudencia que tenían en esa época, ¿ok? Y pues obviamente ahí cerró esta época. Nos vamos con la época clásica. No, maestra, perdón que le interrumpa. Sí. Los prudentes venían siendo que los estudiados, los que tenían un mayor dominio del derecho, ¿quiénes eran los prudentes? Exactamente, ahí lo comenté perfectamente, sí, es correcto. Haz de cuenta que los prudentes vinieron a ser, como quien dice, se termina la época de los sacerdotes, ¿verdad? Y obviamente entra en la época preclásica. Estos personajes, acuérdate que el secretario de Flavio, que fue el que desató y abrió como quien dice, la caja de Pandora, de que los abrió, pues ya con eso se termina esa era de la primera época que les había comentado.
Y en esa segunda época, pues obviamente se crean los prudentes, que son los que empiezan a producir jurisprudencia. Pero ese exceso... Eran los leidos, maestra. ¿Mande? Eran los leidos. Exactamente, es correcto. Era la gente que pues obviamente podía leer y escribir, ¿verdad? Y pues, aunque no la crean, no todos tenían acceso a leer y escribir. Había veces a gente que muy culta y otra no tanta. O sea, era ahora sí que por circunstancias de que le tocara a cada quien, ¿verdad? Pues sí, porque estamos hablando acá por la época, dice 235 después de Cristo, o sea, Era tierra de nadie, yo creo. O sea, realmente sí está claro. bien peligroso. Sí, literalmente yo pensé que era broma de Juan, ¿verdad? Pero ciertamente, como dice, pues ya leer ya era Un lujo. era, exacto. Sí, era un lujo. Incluso a veces había gente oculta que pues a lo mejor ya la vendieron como esclavo porque pues ah, eh, invadieron tierras, territorios, propiedades, no sé, le quitaron y le pusieron como esclavo, y ese esclavo a lo mejor hasta sabía leer y escribir mejor que un patricio, ¿verdad? Entonces, realmente era una época muy dura, o sea, bien peligrosa, muy bonita, yo me imagino, muy interesante. Sí, Juan, adelante, perdón. Perdón, no la quise interrumpir. Sí, no te preocupes. Dice que yo tengo una película y leí un libro también que está muy interesante, Sí. que también trata de eso, pero ya es de la época de Napoleón, de la guerra de Napoleón. La película se llama El Conde de Montecristo, está muy buena. Ah, ¿cómo no? Véanla, los que no la han visto, véanla. Y ahí viene algo relacionado porque cuando los que lo vieron, cuando están a cárcel, cuando conoce el viejito le enseña todo, dice, te voy a regalar algo invaluable. Valiosísimo. Y le enseña todo, hasta pelear y de todo, ¿verdad? Entonces, por lo que dice usted que era de tierra de nadie, así era antes, o sea, la gente, saber leer era un Sí, por supuesto, o sea, y realmente, y por eso no eran, pues muy listos, por eso dicen, mandaron a 3 patricios, pues te estoy hablando en una época súper más antigua, pues ¿para qué? Para que se le sacaran provecho a los griegos, porque realmente los griegos era un pueblo totalmente culto, o sea, realmente no era conquistador, no era un pueblo que fuera de conquista en conquista, no era de ganar territorios, al contrario, era muy metido en su forma de él, su cuerpo, estudiar, la mente, las Cultura. matemáticas, sí, exacto. Entonces ellos vieron algo, pues, oye, ¿por qué allá no hay tantos problemas? ¿Qué están haciendo algo bien los griegos? Porque no hay tantos problemas. Vamos a ver qué están haciendo y estudiarlo. Bueno, fueron y lo perfeccionaron de una manera increíble, ¿verdad? Porque realmente ellos fueron los que, pues se puede decir que los pioneros de todo esto, ¿verdad? Como los nerds de esa época, ¿no, maestra? Es correcto, o sea, No sé. digo, o sea, lo perfeccionaron, lo hicieron muy bien y aparte siguieron conquistando, porque pues obviamente siguieron conquistando territorio y más territorio y bueno, a veces como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta y pues al final, pues, pues todo acabó, ¿verdad? Como todos dicen, todo en un principio tiene su fin. Entonces, pero fue una época, pues, que estamos estudiando. Vamos ahora a la época clásica. ¿Okay? Clásica, como que fue la cúspide, ¿no, maestra? Según lo que comenta aquí el texto. Pues mira, la época clásica del De la derecho jurisprudencia, romano, ¿verdad? sí, fíjate, esta clásica son un conjunto, esta época es un conjunto de manifestaciones jurídicas ocurridas entre el siglo I al siglo III después de Cristo. Durante las cuales obviamente los romanos consolidaron obviamente el derecho tal como lo conocemos hoy en día. Obviamente a través de las obras de Godoy, de Ulpiniano y de Papiniano. Fíjense que aquí no se menciona Papiniano, pero vamos a ver esta época. A ver, ¿quién lee época clásica? Yo, maestra. maestra. Adelante, las damas primero. Sí, adelante, compañera. Sí, muchas gracias. Les agradezco mucho. Época clásica. Comenzó con el principado de Augusto y terminó con la muerte del emperador Alejandro Severo en 235 después de Cristo.
Durante esta época, la jurisprudencia adquiere carácter oficial y alcanzó su esplendor máximo, al grado de ser reconocida como el factor más importante en la configuración del derecho romano, que administraba justicia en Romao, en las provincias y de la legislación popular. Se encontraban los consejos de carácter técnico emitidos por los juristas responsum. Es posible afirmar que el mérito de la jurisprudencia romana producida durante la época clásica no respondió ni a la labor teórica ni a su producción legislativa, sino a la forma en que los juristas resolvían justa y equitativamente las cuestiones que presentaba la vida cotidiana. Como solución a la desconfianza generada por la cantidad y calidad de la jurisprudencia en la época preclásica, el emperador Augusto, tras visualizar las posibilidades de evolución de la jurisprudencia en provecho de sus fines políticos, decidió limitar los responsa de los prudentes. Te agradezco, muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir. Ok, entonces facultó a algunos destacados juristas para que solo ellos pudieran emitir dictámenes en nombre del emperador. Facultad que se denominó ius publis respondendi, es decir, los responsas de ciertos jurisconsultos deben darse como emanados de su propia autoridad, y en tal carácter se restringía la libertad del juez, que debía preferir sus opiniones a las de aquellos que no contaban con esta facultad. Dice, ignoramos si Augusto, al limitar este modo de facultad de dar opinión o emitir dictámenes, entendió ya vincular al juez a tales respuestas. Después de Augusto, los demás emperadores mantuvieron las costumbres de otorgar ius publis respondendi, pero fue Adriano quien al final del mandato determinó que los dictámenes de los juristas investidos de dicha facultad tuvieran fuerza de ley. Pues obviamente le cedió un poquito pues para que ellos también tuvieran esa facultad, ¿verdad? Pero recuerden, todo dependía de mucho del emperador que estuviera en ese momento, ¿verdad? Dice, en cuanto a la jurisprudencia de los prudentes, facultados con ius publis respondendi, o con esa facultad, y se fue investida con fuerza de ley, y se convirtió en una de las fuentes del derecho civil romano, como lo expone Pontier en el prefacio de las Pandetas de Justiniano. Dice, al afirmar que el derecho civil de los romanos emanaba de 4 fuentes: las leyes escritas, las legis action y la interpretación o interpretatio, y 3, los edictos de los pretores y de los demás magistrados. 4, y la jurisprudencia formada por las discusiones públicas habilitada en el foro y por las respuestas de los prudentes. Estas jurisprudencias yo me imagino que quiere decir que han de haber sido así como salen en las películas, ¿verdad? Que están así haciendo no sé, resolviendo alguna cuestión en sí de un caso particular. Me los imagino con las batas blancas, maestra, sí, y con chanclas de Ándale, piedras. exactamente, viendo a ver si van a invadir o no van a invadir un territorio o si le van a dar Wow. a ese patricio, pues otra vez regresarle sus tierras o no, no sé, o por qué no pagó impuestos o subir impuestos o bajarlos. Pues son muchas cosas de épocas que eran pues bien raras, ¿verdad? Eran cuestiones muy raras, o eran muy modernos en su pensar y en otras no, ¿verdad? Eran muy, pues, muy de una época muy difícil, pero igual no estamos tan lejos a veces de tanta barbarie aquí también. Ok. Muy interesante saber que nuestras leyes tienen sus orígenes ahí en la Roma antigua, ¿no? Sí, realmente ellos lo perfeccionaron de una manera increíble. Y obviamente
pues sí hubieron fallas, obviamente, pero, pero tenían obviamente un fin común, ¿verdad? Que era impartir justicia, ¿verdad? Dice, a través de la asesoría de dichos consejeros imperiales, dice, el propio emperador comenzó a resolver consultas, preludio a la burocratización de la jurisprudencia. ¿Qué sucede? El emperador empezó a ver que los reflectores estaban mucho para allá y eso a él, mucho para los jueces, obviamente, para los que estaban haciendo precisamente estas jurisconsultos, los mismos pretores estaban haciendo eso y pues él dijo, oye, pero pues yo también quiero esos reflectores hacia mí. Ok, vamos a ver esa parte. Como todos los políticos, ¿verdad? Es correcto, o sea, pues obviamente él también quería los reflectores hacia él. Ok. Dice, existían dos tipos de decisiones contenidas en las respuestas o rescriptas del emperador. Dice, la epístola y la suscripción. Dice, el rescripto tenía los mismos fines que el ius publis respondendi. Sin embargo, tal como lo menciona Kunkel, ya no era el jurista autorizado por el emperador quien daba la respuesta a la consulta jurídica. Es decir, iban y lo consultaban y él daba la respuesta. Ahora ya no. Dice, ya no era el jurista autorizado por el emperador quien daba la respuesta a las consultas jurídicas, sino el propio emperador, ¿verdad? Como ya les había comentado. Dice, la destacada actividad de los juristas perdió fuerza frente a la competencia del poder estatal supremo. Esta situación provocó que la participación de los juristas en la elaboración del derecho se redujera a la simple actividad de colaboración en su calidad de funcionarios del poder estatal supremo, lo cual, en palabras de Kunkel, afectó al nervio vital de la jurisprudencia. Dice, fue así como, sobre todo en el siglo II después de Cristo, cambió la figura del juez rey a través de la del príncipe. Dice Romano, dice, como ejemplo de lo anterior puede citarse la actuación de Antonio Pío y de Marcelo Aurelio, quienes lograron desarrollar la cultura jurídica porque contaba con la asesoría de los más grandes juristas de la antigüedad. A pesar de que ellos eran emperadores, ¿qué sucede? Ellos obviamente se asesoraban, no querían ser, ellos daban, me imagino, que las resoluciones, pero obviamente siempre asesorados, ¿verdad? Nos vamos ahora a la época posclásica o del derecho vulgar. Miren, se denomina derecho romano posclásico al periodo de la historia del derecho romano, que aquí en este caso comprende a mediados del siglo II, aquí dice del siglo III, pero realmente es a mediados del siglo II hasta las recopilaciones, obviamente ordenadas por Justiniano. Esta época se caracteriza precisamente por esto, por las recopilaciones de Justiniano, que obviamente coinciden con el periodo político romano denominado, por así decirlo, que es el Bajo Imperio. Ok, dice, comenzó en el siglo III y estuvo caracterizado por la decadencia de la jurisprudencia. Dice, establecimiento de la monarquía absoluta, dice que concentró todos los poderes en el monarca. Pues sí, ¿por qué? Porque como dijimos, ya todo era directamente el emperador. Y se implicó el surgimiento de un derecho de origen legislativo, lo que provocó que las respondas de los juristas ya no constituyen el instrumento fundamental de solución a los problemas jurídicos. En el año 528 después de Cristo, Justiniano mandó compilar los Ius Publis Respondendi en el célebre Digesto, dice, documento que recoge la definición romana de jurisprudencia que formuló Olpiniano.
Jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto. Ok. Dice, al no gozar ya del ius public respondendi, porque pues eso ya se quedó de lado, ¿verdad? Los juristas dejaron solucionar los problemas jurídicos concretos que se les planteaban. Está mal escrito ahí, pero es una disculpa. Es que he querido cambiarlo, pero no he podido porque me dicen que ya no tengo espacio. Para dedicarse a la enseñanza y al desempeño de cargos públicos. Así la jurisprudencia se convirtió en ciencia del derecho. Ok, miren, aquí hay un video y aquí es donde hablan de las 12 tablas, pero hoy no sé si ponerlo porque ya tenemos poquito tiempo, pero voy a dejar de presentar esta parte y sí lo hacemos. El cinito, maestra, cinito. Sí, vamos a hacerlo. Para no aburrirlos tanto con una... No, maestra, está muy interesante aquí con los pelados ahí con túnicas blancas. Es súper importante, la verdad. Me gusta mucho esto. Vamos a... Jamás me hubiera imaginado que la jurisprudencia, yo pensé que era una cosa moderna, digo, desde mi ignorancia, ¿verdad? Por supuesto. Pues no, todos así aprendemos. Al principio todos estamos... Vamos a ver esto, a ver. Uy. Espérenme. No sé por qué no me deja. Permíteme tantito. Ahí están los de las túnicas, mire, ya ve. Sí. ¿Alguien levantó la mano? No, ¿verdad? No, ok. Permítame tantito. Voy a dejar de presentar. Es que no me deja. Vamos a ver. Otra vez, otro intento. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Enrique y en esta ocasión voy a tratar de explicarles y de compartirles un tema muy interesante y muy importante para todo estudiante de Derecho. Pues estoy hablando de la historia del derecho romano. La verdad es que este tema puede llegar a ser un poquito tedioso y la verdad muy extenso, pero en este podcast voy a tratar de compartírselos de una manera un poquito más interesante, más resumida y más clara para entenderlo. Así que pues bueno, creo que lo más importante y con lo que vamos a comenzar en esta ocasión es con la definición que se tiene del derecho romano. Pues primero que nada debemos entender por derecho romano como el ordenamiento jurídico que en su momento rigió a los ciudadanos de Roma y pues posteriormente tras la caída de Roma a los distintos sectores del imperio, a las ciudades digamos que quedaron de aquel imperio tan grande que fue Roma. Pues para ubicarnos un poquito en el tiempo, podemos decir que el derecho romano comenzó con la fundación de Roma, a la par de la fundación de Roma, por allá por el año 700 a.C., y se extendió hasta mediados del siglo VI después de Cristo. Entonces, pues el derecho romano era todo aquello conjunto de normas y de leyes que regía a la población del Imperio Romano durante la existencia del imperio y tras la caída, las ciudades que quedaron. Bueno, previamente comentamos el concepto que tenemos y que conocemos de derecho romano, pero ahora quiero continuar con los antecedentes del derecho romano, que es una parte muy importante de este tema. El derecho romano y su nacimiento se debe principalmente a la división existente en ese entonces de la sociedad romana entre dos clases principales, los patricios y los plebeyos. Y para esto voy a comenzar tratando de explicar qué eran los patricios. Los patricios eran la primer clase social, la cima dentro de las clases sociales del antiguo imperio romano. Su nombre proviene del latín pater, que significa padre. ¿Por qué se hacían llamar así los padres? Pues básicamente porque todos los miembros de esta clase, de los patricios, eran descendientes de los miembros fundadores, de los padres fundadores de Roma.
Los patricios entonces eran descendientes de los padres fundadores de Roma y por esto ocupaban la cima de las clases sociales. Y por otra parte, y todo lo contrario, los plebeyos eran personas que pertenecían a la clase social marginada de la Roma antigua. La plebe proviene del latín plebeius, que significa los que no forman parte de la gente. La verdad es una definición muy fuerte, muy despectiva, pero en ese entonces se consideraba correcta. ¿Por qué? Porque como no eran descendientes de los fundadores de Roma, se les consideraba personas que no formaban parte de la gente. Esto era muy feo, pues eran altamente y fuertemente discriminados y pues eran la clase inferior. ¿Por qué? Porque no pertenecían a ninguna de las familias fundadoras de Roma, como sí lo hacían los patricios. Entonces tenemos dos clases sociales principales, que es con lo que hay que comenzar, las que serían los patricios y los plebeyos, dos clases muy diferentes, pero que a raíz de estas clases surge el derecho romano. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces, cuando ocurría un juicio, cuando ocurría un suceso que requería de un juicio, la tradición romana establecía que los patricios eran los encargados de juzgar a los plebeyos. Principalmente el Pontifex Maximus, que era el líder supremo religioso y que obviamente era patricio. Entonces todo este grupo se encargaba de juzgar a los plebeyos. Pero aquí es donde caemos en algo muy injusto. ¿Por qué? Porque los patricios juzgaban a los plebeyos a su gusto, totalmente a sus ideas, a sus pensamientos, y aún peor, los plebeyos desconocían totalmente el proceso judicial que se estaba llevando en contra. O sea, era como, te vamos a juzgar y es lo único que vas a saber. No vas a saber cómo lo vamos a llevar en tu contra. Entonces, a raíz de esto, los plebeyos comienzan a levantarse, comienzan a quejarse. Y pues el Senado decide entonces enviar a una comisión especial a Grecia para que esta comisión se informe sobre cómo es el derecho en Grecia, sobre cómo se manejan las ciudades en Grecia, sobre cómo se manejan los juzgados en Grecia, y con esto hacer un cambio al sistema tradicional que se tenía de patricios y plebeyos. Entonces, a raíz de esto, se entrega el poder a una comisión de decémviros, que debían codificar las leyes romanas en un periodo de 1 año. Esta comisión se le encarga además la tarea de crear las leyes, de codificar las leyes romanas en un periodo de 1 año. Esta comisión elaboró 10 tablas de leyes que se consideraban y que eran para su tiempo bastante justas y por consiguiente muy favorables a los plebeyos. Pero aquí caemos en otro problema. Como el trabajo no estaba terminado, se nombró una segunda comisión que era mucho más conservadora y elaboró las últimas 2 tablas con leyes que eran todo lo contrario a las 10 anteriores. Estas 2 tablas contenían 2 leyes totalmente antiplebeyas. O sea, se dio un paso en las 10 tablas anteriores y en las próximas 2 que se elaboraron se hizo un retroceso porque las leyes contenidas en esas 2 tablas eran totalmente antiplebeyas. Por ejemplo, prohibían los matrimonios mixtos. ¿Qué me refiero con mixtos? Pues matrimonios entre distintas clases sociales. Esta comisión, la segunda comisión, intentó hacerse del poder, pero fue depuesta y el sistema de magistraturas empezó a funcionar de nuevo. Entonces el resultado de todos estos sucesos fue el primer cuerpo legal conocido y estructurado, llamado Ley de las 12 Tablas. Este cuerpo legal fue estructurado en el año 451 a.C. y fue primeramente expuesto públicamente en el Foro Romano. Ok, y para continuar, ya vimos de momento lo que fue el concepto del derecho romano, lo que nosotros entendemos por derecho romano, así como también el origen y los antecedentes del derecho romano, y a continuación viene una parte muy importante en este tema, que son las etapas que tuvo el derecho romano. Estas etapas están divididas en una línea temporal que comienza en el año 753 a.C., como ya comentaba, a la par de la fundación de Roma, y que finaliza aproximadamente en el año 565 después de Cristo. Estas etapas del derecho romano están divididas en 5 etapas y a continuación voy a tratar de mencionar la etapa y describir de una manera sencilla y clara lo que corresponde a cada etapa. La primera etapa que se tiene conocimiento abarca del año 753 a.C. al 450 a.C. Esta etapa era conocida como derecho antiguo o quiritario.
Esta etapa se extendió a lo largo de la monarquía y a principios de la república. Se le llamó así al derecho civil de los romanos de aquella primera época, de la época del 753 al 450 a.C. Algunos autores consideran esta etapa como el derecho precivil, cuyos destinatarios eran los ciudadanos romanos o quirites, por eso era conocido como derecho antiguo o quiritario, porque quirites son los ciudadanos de la antigua Roma. En un principio fue el que provino de la costumbre o de la ley. Su origen básicamente entonces era la costumbre o la ley. A continuación tenemos la segunda etapa del derecho. Esta etapa abarcó del 450 al 130 a.C. y es conocido como el derecho preclásico. Esta etapa se extendió hasta bien entrada la República y esta etapa inicia con la publicación de la ley de las 12 tablas. Ya anteriormente, en lo que fue los antecedentes del derecho, habíamos comentado esta ley de las 12 tablas. Entonces, pues esta etapa es muy sencilla y muy clara. Y continuamos con la tercera etapa. La tercera etapa es el derecho clásico, que abarca en esta ocasión del 130 a.C. hasta el año 230, pero ya después de Cristo. Esta etapa se extendió desde finales de la República hasta finales del Principado. En esta etapa subió al trono Diocleciano, el cual instauró una monarquía autoritaria que era denominada el dominado. En esta etapa surgió el principio caracterizado por una concentración progresiva de poderes en algo que era llamado el princeps. Aquí surge también lo que es conocido como el cognitio extra ordinem, conocimiento fuera del orden, en el cual un magistrado delegado del emperador decidía por sí mismo enviar a las partes delante de un juez. Esta etapa surge como una nueva fuente del derecho de las constituciones principio. La cuarta etapa de la que vamos a hablar es conocida como derecho postclásico y abarca del año 230 después de Cristo al 527. Esta etapa se extendió a lo largo del dominado, ya habíamos visto esto en la etapa anterior, y esta etapa tuvo una muy fuerte influencia del cristianismo. Durante esta etapa Roma cayó en el poder de los bárbaros. La característica de esta etapa fue una política dominante, un absolutismo imperial, en el cual se afirmó aún más el poder legislativo del emperador. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder del emperador en el ámbito legislativo durante esta etapa del derecho posclásico se reafirmó y creció aún más. Además, en esta etapa también cabe mencionar que se configura el derecho como algo estatal y se diluyen y burocratizan las escuelas de juristas. Y la última etapa de la que vamos a mencionar, la quinta etapa, es conocida como el derecho justiniano. Esta etapa abarcó del 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. La característica principal de esta etapa es que se extendió en el Imperio del Oriente y coincidió con el gobierno del emperador Justiniano. Más adelante vamos a tratar un poquito el tema de quién fue el emperador Justiniano. Durante esta etapa surgió uno de los más importantes trabajos recopilatorios de toda la historia del derecho romano, que fue justamente hecho en manos de Justiniano, que tuvo este trabajo, tiene repercusiones hasta el día de hoy. Pues bien, ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de Justiniano. La primera mención que tuvimos en este pequeño podcast de Justiniano viene a raíz de la quinta etapa del derecho, que es llamada el derecho justiniano justamente por él. ¿Quién era Justiniano? Bueno, Justiniano I fue un emperador muy importante y muy destacado del Imperio Romano de Oriente, desde lo que fue el 1 de agosto del año 527 hasta su muerte en el año 565. Una de las más grandes características del imperio de Justiniano fue que durante su reinado buscó reanimar, revivir, volver a levantar la antigua grandeza de lo que alguna vez fue el Imperio Romano Clásico. Y para esto, pues bueno, Justiniano reconquistó una gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que él era del lado oriental del imperio y pues para esto buscó conquistar parte importante del Imperio Romano de Occidente. Es considerada una de las personas más importantes de la antigüedad tardía y fue el último emperador, como dato interesante, que utilizó el latín como lengua materna. Pues bueno, esta es una muy breve historia de Justiniano, de su vida y del impacto que tuvo, pero ahora vamos a hablar de la parte legal, que es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué se le llamaba derecho justiniano?
Pues bien, porque otro de sus trabajos, de sus obras más importantes durante su reinado, y tal vez el legado más importante que nos dejó a nosotros los futuros abogados, fue la compilación del derecho romano en su obra Corpus Juris Civilis, que a día de hoy es la base del derecho civil de la mayoría de los estados modernos. Entonces Justiniano lo que llevó a cabo fue esta compilación, que posteriormente se llamó Corpus Juris Civilis, que es pues lo que sienta las bases del viejo derecho civil, que como mencionaba, a día de hoy todavía sigue teniendo una muy gran importancia en la mayoría de los estados modernos, de los estados actuales. De ahí surge la gran importancia y el por qué quise hacer este pequeño paréntesis para hablar de Justiniano, porque Justiniano no solamente buscó devolverle esa grandeza al Imperio Romano, sino también creó este compilado de leyes uniforme del derecho romano, que pues es la base del derecho civil en una gran cantidad de estados de nuestra actualidad. Y pues bueno, ya hemos llegado a la etapa final de este podcast y creo que hay que recapitular un poquito una vez más en los temas que hemos visto. Comenzamos con una pequeña introducción acompañada de la definición de lo que es el derecho romano. De ahí procedimos a los antecedentes y el origen de por qué surgió el derecho romano. De ahí pasamos a las etapas del derecho romano e hicimos un pequeño paréntesis para conocer un poquito más de uno de los personajes más importantes, que es Listo, ya dejé de compartir esto. Oigan, se me fue muy larga la clase. No los quiero tampoco agotar, pero pues yo le voy a seguir, jóvenes. Los que ya no puedan seguirle, no pasa nada. Yo le voy a subir la síncrona, pero voy a seguirle, ¿ok? Sí, está bien, maestra. Una disculpa, lo que pasa es que está bien interesante esta época, es bien bonita. Ok, fíjese. Se considera a Quintus Muncius Scabelo como el iniciador de esta transformación de la jurisprudencia, ya que fue el primero en ordenar el derecho por categorías y en dar definiciones de los conceptos jurídicos más importantes. Por tanto, la jurisprudencia se convirtió en un instrumento que detectaba y prevenir problemas que aún no habían ocurrido en la práctica. Entonces, si en el examen viene ¿quién fue el primero en ordenar el derecho por categorías? Pues obviamente ustedes no van a poner ni a Ulpiniano ni a Justiniano. Ustedes van a poner a Quintus Muncius Scaevola. Quinto. Exacto. Quintus. Ok. El quinto fue el primero. Muy bien. Entonces, otro cambio sustancial fue el hecho de que la jurisprudencia entendía como prudentia era elaborada por los prudentes a partir de una amplia reflexión acerca de lo justo y de lo injusto. A decir de Nocera, dice, al convertirse en ciencia bajo la deducción de sus principios, en razonamiento, y se alejó de las soluciones para cada caso concreto. Es decir, se alejó de la reflexión prudencial. El mismo sostiene que a partir de este momento existe una nítida división entre el derecho y la religión. Y la religión por un lado y el derecho y la moral por el otro. Fíjense bien, ya aquí ya empiezan a existir esas divisiones, ¿me entienden? Ya aquí empiezan a ver esa marcada división. Bueno, ahora vamos a otra época diferente. Vamos a la Edad Media. Ok, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los pueblos que lo conformaban fueron ocupados por los germanos. Los germanos vienen siendo los bárbaros en aquel. Y las condiciones políticas, económicas y sociales impidieron el desarrollo de la figura en estudio. Dice, durante los siglos 7 al 9, la concepción absolutista de la última época imperial y la legislación justiniana fueron sustentadas por una contractualidad donde el poder legislativo fue delegado al príncipe por el pueblo y circunscrito a ciertos límites señalados por este.
Fíjense, todavía estamos hablando en esta época todavía de Justiniano, todo lo que él influenció, ¿sí me entienden? O sea, todo lo que tenía marcada influencia. Ok, dice, no fue sino hasta el siglo XII y XIII, digo 12 y 13, fue cuando resucitó la jurisprudencia a través de los glosadores, quienes se dedicaron a realizar explicaciones o comentarios, llamados glosas. Aquí fíjense bien, ya cambia el nombre, ya no son prudentes, ahora tienen otro nombre diferente, ahora son glosas, a la compilación justiniana. Sin embargo, su aportación a la jurisprudencia puede considerarse nula, pues bajo la convicción de que la ley era voluntad imperial, incluyeron en el texto de Justiniano meros comentarios gramaticales, con lo que pretendieron adaptarlo a la circunstancia histórica de su tiempo, mediante un razonamiento que no fue más allá de la interpretación literal. Bueno, aquí habla obviamente de los glosadores, que también pues no fue muy creativa, ¿verdad? Después dice, la actividad de los comentaristas respecto al derecho romano no fue meramente receptiva, sino creadora de derecho en grado muy alto. Además, este autor considera que los comentaristas hicieron del derecho romano sustractos de una ciencia del derecho que llegó a ser propiamente europea. Muy bien, esto no es tan importante. Ok, nos vamos a la Edad Moderna. Bueno, la Edad Moderna. Dice, durante el siglo XV culminó el mundo medieval en Europa continental, lo que abrió paso al Renacimiento, en cuyo transcurso los humanistas volvieron al estudio de los textos romanos. No obstante que en un principio su interés por esto fue meramente filosófico. Surgió en ellos la inquietud de analizarlos con la finalidad de dar, ahí está mal escrito, verdadera dirección a la ciencia jurídica y superar la labor de los comentaristas. A la tarea de estudio e interpretación efectuada por los humanistas italianos, también conocidos como cultos, se les denominaba culta jurisprudencia. Dice, después del trabajo realizado por los humanistas italianos en el siglo XVI, encontramos un dato interesante para el desarrollo histórico de la noción de la jurisprudencia en el nacimiento de la tradición constitucionalista inglesa, cuyo primer periodo inicia con la Carta Magna de 1215 y culmina en el siglo XVII. Dice, conforme a la cual el rey se encuentra sometido al common law, derecho nacido de la concesión popular, o sea, costumbres, y declarado antes que aplicado por los jueces, quienes lo descubren en la constitución del país y en los precedentes judiciales con el decreto soberano. Dice, este dato representa el origen del precedente judicial anglosajón y su fuerte convicción en torno a la creación del derecho por parte de los jueces. Por su parte, en la Francia del siglo XVI y durante el siglo XVII y XVIII, con motivo de la Revolución, se originó la ruptura y a la vez la continuidad o resurgimiento en la evolución de la noción de jurisprudencia para que el derecho proveniente de la tradición romano-germánica. Dice, el concepto de jurisprudencia como ciencia del derecho comenzó a mezclarse con lo que evocaba la jurisprudencia de Heret. Esto se manifestó en las definiciones de jurisprudencia de los diccionarios del siglo XVI, donde se definía en primer término como ciencia del derecho y enseguida como la inducción que se extrae de varias sentencias que han juzgado una cuestión de la misma manera.
Entonces, fíjese bien, ya aquí la jurisprudencia empieza a tomar forma, ¿ok? ¿A través de qué? De las sentencias. Fíjense desde qué siglo estamos hablando y nosotros apenas en el 1960 y tantos apenas estamos viendo las contratesis. Pero bueno, siempre hay un principio. Vamos a la edad contemporánea. Ok, la situación prevalecía en torno a la incertidumbre generada por la jurisprudencia de Retz y se provocó preocupación por asegurar un Estado de Derecho con delitos y penas bien definidos, situación que obligó a tomar dos acciones fundamentales. Por una parte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1786. Escuche, no había un derecho específicamente sobre los derechos del hombre, no había tal cual, no había una cosa así. Y por otra parte, el cierre definido de los parlamentos. Dice, el 3 de noviembre del propio año, estamos hablando, en esta época estamos hablando en Francia, hechos que constituyeron el fin de la antigua jurisprudencia. Con el espíritu de hacer que todos los tribunales aplicaran las nuevas leyes de manera uniforme y con una medida de los legisladores revolucionarios ante la desconfianza que sentían por los jueces, surgió a la vida jurídica el Tribunal de Casación, creada por la ley del 24 de noviembre 1 de diciembre de 1790, instalado en abril de 1791, como un órgano político auxiliar del poder legislativo cuya misión era mantener la unidad de la legislación y prevenir la diversidad de la jurisprudencia. Entonces, bueno, ¿cuándo vio si vienen al examen, cuándo fue la creación del Tribunal de Casación? Pues yo creo que nada más con mencionar el año, porque es que aquí está medio raro, porque una cosa es cuando sale a la luz pública y otra cuando ya está instalado, por así decirlo, como dice aquí. Aquí ya no, en nuestra época actual, pues es cuando se publica, ¿verdad? Dice, el desarrollo de la noción de jurisprudencia se produjo por el desempeño de los jueces del Tribunal de Casación, quienes disponían de cierta libertad para determinar la norma del derecho antiguo, que debía aplicarse ante el vacío o silencio de las leyes nuevas. Libertad que supieron aprovechar al intentar extraer un derecho común consuetudinario basado en principios generales y máximas. Otro hecho que favoreció la labor tribunal de casación fue la desaparición de la figura referé, que se extinguió porque los jueces abusaron de su uso, bajo la justificación de no contar con una ley aplicable o bien por su oscuridad. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Dice, en los Estados Unidos de América, en 1803, donde se pusieron en práctica por primera vez las ideas de Montesquieu respecto de la separación de los poderes, motivo por el cual en la resolución de la Corte Suprema sobre el caso Marbury contra Madison, se reconoció a los jueces el poder de controlar constitucionalidad de las leyes. Dice, la separación de poderes en el supuesto esencial del constitucionalismo, y este ha sido fundamental en la noción moderna de la jurisprudencia. Napoleón designó una comisión para redactar el Código Civil francés, de la que formaban parte Trench, presidente del entonces Tribunal de Casación, y Portales, quien en su discurso preliminar al Código Civil francés hacer ver al resto de los congresistas que preverlo todo es una meta imposible de alcanzar. Dice, la noción de jurisprudencia tuvo un retroceso de 1815 a 1830 como consecuencia de la escuela de la exegénesis, que consideraba que el código interpretado literalmente daría la respuesta a cualquier problema. Fíjense, estamos hablando
en una época diferente y después ya en la época de Porfirio Díaz, y él igual también, pero estamos hablando que fueron 30 años después o más, cuando él también, pues no, hablando obviamente de México, pues él tampoco la consideró, ¿verdad? Porque obviamente él estaba más evocado en la jurisprudencia francesa, ¿verdad? Ok, posteriormente, como consecuencia de las ideas de la Revolución Francesa, surgió el Estado liberal, creado para reconocer las libertades fundamentales de los individuos y limitar la intervención del Estado en materia prioritarias. En particular, prohibido su injerencia en materias económicas, situación que dio pie al liberalismo económico. Entonces, ¿aquí qué surgió? La Revolución Industrial, ¿verdad? Ok, con motivo de los motivos obreros, el Estado liberal pasó a ser un Estado social o constitucional, que asumió el compromiso de intervenir para asegurar a los ciudadanos un mínimo de bienestar, principalmente en materia laboral y de salud. En una palabra, se verificó el tránsito del Estado legal al Estado constitucional. Esto fue una cosa súper importantísima a nivel laboral para todos, ¿verdad? Y si actualmente los estados, bajo la forma de un gobierno democrático, han retomado principios tanto de la forma de gobierno del Estado liberal como del Estado social, de manera que la jurisprudencia, al ser reconocida por la Constitución de vocación propiamente normativa, también ha establecido mecanismos jurisdiccionales de aplicación del derecho de donde han derivado las actuales características de la noción de jurisprudencia. Y aquí están estas características que tenían en esa época. Dice el carácter del legislador negativo del juez. Esta situación se da cuando la norma se convierte en objeto de juicio y le está permitido al Tribunal Constitucional o Suprema Corte de Justicia declarar la invalidez de la ley o el reglamento inconstitucionales con efectos generales. La necesidad de uniformar la aplicación judicial de derecho, pues está súper bien porque pues hacerlo uniforme, el establecimiento de reglas para la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Recuerden, si no hay un reglamento a seguir, pues como no hay cabeza, ¿verdad? Ok, aquí vamos a ver conceptos doctrinales contemporáneos y esos están muy fáciles. Aquí están estos se los dejo, jóvenes, ya son 10:18. Aquí son definiciones, ¿ok? Dice, en la mayoría de los casos estas definiciones comienzan con lo que diría Ulpiniano y enseguida con la ciencia del derecho para después enumerar una serie de acepciones. Dice, hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y aplicarlas oportunamente a los casos que ocurren. Interpretación que la ley hace en que las leyes, aquí está mal, las leyes hacen los tribunales para aplicar a los casos sometidos a su jurisdicción. Conjunto de criterios de interpretación y de decisiones establecidas por los tribunales de justicia y las doctrinas reiteradamente contenidas en sus fallos. Obviamente esto lo hicieron en esa época. Esto es una recopilación, ¿ok? De esa época en específico. Y aquí vienen otras más definiciones. Dice interpretación con carácter obligatorio que hacen los jueces de los preceptos legales. ¿De quién estamos hablando todo esto? De la jurisprudencia, ¿ok? Y así es. Dice, como puede observarse, se percibe a la jurisprudencia como, ok, entonces ya como un resumen de lo anterior, dice, interpretación de la ley, aplicación de la ley, sentencias o fallos, enseñanza, costumbre judicial y norma. Dice, es indispensable, como se llama,
lo señala Tomás Aguilar, tener presente que la jurisprudencia no crea normas jurídicas nuevas y distintas, sino que las complementa y perfecciona cuando las interpreta y crea derechos aplicables al caso específico cuando las integra. Entonces, ¿qué sucede? Pues que como que se van transformando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen que pasa esto? Porque la sociedad cambia, estamos en constante cambio, en constante evolución. Lo que ayer estaba prohibido, hoy está ya permitido, ¿verdad? Ok, jóvenes, pues eso es todo. Les pido una disculpa por el tiempo, ya es muy tarde, y por la hora. Recuerden, nada más para comentarles esto, la clase la próxima semana es a las 9, ¿ok? Gracias, maestra. Maestra, disculpe. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, adelante, adelante. Adelante, compañero. No, me estaba despidiendo. Buenas noches, muchas gracias Buenas a todos. noches a todos, luego. discúlpenme el tiempo. Gracias. Buenas noches. Disculpe, maestra, una pregunta. Gracias. Buenas noches. ¿Quién preguntó? Maestra, Sí, disculpe, una pregunta, maestra. Soy Antonio. Antonio. Oiga, disculpe, sí. Oiga, disculpe, para ver el video completo, lo que pasa es que sí me interesó lo del video. Quiero verlo y quiero saber cuál es para poder ingresar. Está en YouTube. Sí. Estoy como en la UCNL Marta Torres. Y aparte, haz de cuenta que lo voy a subir ahorita en la plataforma. Luego lo voy a subir, no te preocupes. Yo sé, está la plataforma con intermitencias, pero déjame dejar de grabar y de una vez la voy a subir. Permítame. Ok,